Fui al restaurante con mis padres y vi, en la mesa de al lado, a un hombre desconocido acariciando a mi esposa. En ese instante, todo a mi alrededor perdió color y sonido, como si alguien me hubiera arrancado el aire de los pulmones y me hubiera apretado el corazón. La vergüenza y el dolor se mezclaron, quemándome la piel como si me hubieran expuesto desnudo delante de todos. No armé un escándalo, no pregunté nada, no exigí explicaciones. Simplemente me puse de pie, con las piernas pesadas como plomo, y salí por la puerta, dejando atrás no solo la cena, sino toda una vida a su lado. Cada paso que daba parecía arrancarme un pedazo de mí, pero seguí caminando, como si mi cuerpo supiera que si me detenía un segundo, caería al suelo y no me levantaría jamás. En los días siguientes, la casa estaba más silenciosa que un cementerio. El espacio que había ocupado seguía allí, intacto, pero vacío de alma. Su ropa seguía doblada en el armario, su perfume aún se aferraba a las sábanas, y era como dormir junto a un fantasma al que aún amaba, pero que ya se había ido. Mis amigos llamaban para preguntarme si todo estaba bien, y yo respondía con un sí, que era la peor mentira de la historia. Y dentro, solo había un agujero. Un agujero donde antes había un futuro, planes, risas en la cocina, domingos de ocio en la cama. Ahora, solo quedaba el eco de preguntas sin respuesta. No necesitaba testigos para comprender lo que vi. No fue solo un roce inocente. Fue intimidad. Era el tipo de roce que solo pertenece a quienes han cruzado la barrera de la confianza y han entrado en territorio prohibido. ¿Por qué? Esta pregunta me atormentaba noche tras noche. ¿Qué pudo haber llevado a la persona en quien más confiaba en el mundo a elegir otro abrazo? La verdad es que ninguna respuesta sería suficiente. No hay justificación para el veneno de la traición, ninguna explicación que pueda deshacer la imagen grabada en mi mente como una cicatriz abierta. En los meses siguientes, aprendí el peso de la soledad. Al principio, era insoportable, como si cada mañana fuera otra sentencia de prisión. Pero poco a poco, reconstruí mi paz, ladrillo a ladrillo, hasta que me di cuenta de que aún era posible respirar sin ella. Salí a correr solo para sentir el viento en la cara, me apunté a cosas que siempre había querido hacer pero nunca hice, y empecé a recordar cómo era la vida antes de ella. Una vida que, irónicamente, era más ligera de lo que recordaba. Fue durante esa época, cuando mi corazón ya no sangraba tanto, que conocí a otra mujer. No fue un cuento de hadas. No fue amor a primera vista. Pero había algo en ella que me desarmó, su forma de escucharme sin prisas, su forma de reír con todo su cuerpo, su forma de tomarme de la mano no para guiarme, sino para acompañarme. No llenó el vacío que dejó la otra, me mostró que el vacío podía ser un espacio para cosas nuevas. Con ella, aprendí que la lealtad no es un lujo, es una exigencia. Y por primera vez, comencé a creer que quizás no me definía la herida que recibí, sino la cicatriz que logré llevar con dignidad. El destino, sin embargo, tiene un cruel talento para poner a prueba nuestra fuerza. Justo cuando estaba seguro de que el pasado se había quedado donde debía estar, sonó el timbre. Al abrir, encontré a mi exesposa, con los ojos enrojecidos y el rostro surcado de lágrimas. Me suplicaba una segunda oportunidad, diciendo que había cometido el mayor error de su vida, que me amaba y que haría lo que fuera por recuperar lo que habíamos perdido. Con cada palabra que salía de su boca, me sentía tentado a creerle, a dejarme llevar por la nostalgia, a recuperar lo que una vez fue hermoso. Pero la verdad es que lo que ella pedía ya no existía. Lo que destruyó no podía reconstruirse con promesas. La perdoné. No por lo que ella merecía, sino por lo que yo merecía. Perdonar significó cortar el último hilo que me ataba a ese dolor. Pero perdonar no significó volver atrás. Ya había encontrado el amor verdadero, un amor que no necesitaba excusas para existir. Y así, cada uno siguió su camino, cargando con el peso y las lecciones de sus propias decisiones. Ella, cargando para siempre con el arrepentimiento de haber cambiado algo único por una ilusión momentánea. Yo, con la conciencia tranquila de no haber dejado que lo peor de mí triunfara. Pero hay algo que nunca supo. Algo que sucedió una noche silenciosa, meses después del final, que lo cambió todo para siempre. Algo que finalmente le hizo comprender el verdadero precio de lo que perdió.
Y es en este punto que la historia deja de ser solo sobre la traición para convertirse en una historia sobre el destino, la justicia y cómo, a veces, la vida lo devuelve todo, de maneras inesperadas. Bienvenidos al canal. Aquí no se acepta ni se idealiza ninguna forma de traición. Todas las historias son ficticias y transmiten un único mensaje: mostrar cómo la infidelidad destruye vidas, erosiona vínculos y extingue amores que podrían durar para siempre. Prepárense, porque están a punto de escuchar una historia intensa, conmovedora e impactante. La suave calidez de la tarde parecía fundirse con la suave risa que resonaba en el patio trasero. Lucas estaba sentado en su porche, observando cómo las hojas se movían lentamente con la brisa, mientras preparaba café para él y Emily. La escena era casi un ritual entre ellos: ella, descalza, recostada en la silla, leyendo un libro al azar, y él, ocupado en los pequeños detalles que sabía que la harían sonreír. Desde su primer encuentro, hubo una conexión silenciosa entre ellos, una comprensión que no necesitaba explicación. Al conocerse, Lucas sintió que había encontrado a alguien que hablaba su mismo idioma, no solo con palabras, sino también con gestos, pausas y miradas. Emily, con su actitud tranquila pero curiosa, se había convertido no solo en la mujer con la que compartía la cama, sino también en su mejor amiga y confidente. Vivían en una casa sencilla pero vibrante, donde cada rincón albergaba una historia. El sofá estaba desgastado de tantas películas juntos, la cocina se llenaba constantemente del aroma de las recetas improvisadas de Emily, y el jardín, donde Lucas plantaba flores y hierbas, aunque no siempre crecieran como esperaban. Los fines de semana, paseaban por el parque, hablando de planes para el futuro y recuerdos del pasado. No eran el tipo de pareja que necesitaba grandes aventuras para ser feliz, lo que realmente importaba era la presencia del otro, esa sensación de estar en el lugar perfecto. Lucas tenía un trabajo estable, aunque le exigía unas horas más de las que le gustaría. Aún así, encontraba tiempo para llegar a casa antes del atardecer, creyendo que era cuando la vida era más hermosa. Emily trabajaba en diseño, un talento que transformaba espacios comunes en espacios acogedores y llenos de personalidad. Su oficina estaba a pocas cuadras de casa, lo que le permitía estar casi siempre cerca. A veces la recogía a última hora de la tarde y ella corría al coche con esa sonrisa que borraba cualquier cansancio que él sintiera. En las reuniones de amigos, Lucas y Emily eran vistos como un ejemplo de pareja equilibrada. Él era atento, sabía escuchar y apreciaba cada pequeño logro de ella. Ella, a su vez, irradiaba confianza y desenfado, haciendo sentir bien a todos a su alrededor. Entre ellos, había bromas privadas, frases que solo ellos dos entendían, miradas rápidas que comunicaban más que cualquier conversación. Cuando discutían, nunca era por nada serio. Una disculpa sincera bastaba, y todo volvía a la normalidad. Esta armonía daba la impresión de que nada podía quebrantar lo que habían construido. Los padres de Lucas querían a Emily como si siempre hubiera sido de la familia. En las cenas dominicales, ella ayudaba en la cocina, riéndose de las viejas historias de su suegro e intercambiando miradas cómplices con su suegra. Emily, incluso sin muchos familiares cerca, había encontrado un refugio en sus padres, alguien con quien podía contar además de su esposo. Estas relaciones eran parte esencial de su vida equilibrada, como si sus vidas hubieran alcanzado un punto de perfecta estabilidad. Aún así, Lucas sabía que la rutina podía ser peligrosa. Así que, de vez en cuando, planeaba pequeñas sorpresas. Una escapada a la playa, una nota escondida en su bolso, una cena en un restaurante nuevo. No se trataba de lujo, sino de cariño. Y Emily siempre correspondía con el mismo cariño. Una vez, al llegar a casa, encontró una caja con fotos de momentos especiales que ella había organizado sobre la mesa. Pasaron horas reviviendo recuerdos, riéndose de sus atuendos inusuales y recordando sus primeros viajes. Su hogar reflejaba sus sentimientos, cada detalle tenía una razón de ser. Había un cuadro que compraron en un mercadillo al principio de su matrimonio, un sillón antiguo heredado de un amigo y una pantalla de lámpara torcida que Emily insistía en conservar porque, según ella, tenía carácter. En el dormitorio, las paredes eran de un tono suave y las cortinas dejaban entrar la luz justa para crear un ambiente acogedor. En el armario, sus prendas se entremezclaban, como si no hubiera límites entre lo que pertenecía a uno y lo que pertenecía a otro. Lucas creía que la felicidad no se encontraba en los grandes hitos, sino en la suma de los pequeños momentos.
Un café caliente en una mañana fría, el roce de manos bajo la mesa durante la cena, la sensación de quedarse dormido escuchando su respiración. Emily, por su parte, parecía estar de acuerdo. Había días en los que simplemente se sentaban en el sofá, en silencio, cada uno con sus propios pensamientos, y aún así se sentían completos. Esta capacidad de estar juntos sin necesidad de llenar el espacio con palabras era uno de los pilares de su relación. Sin embargo, por muy estable que pareciera su vida, había momentos en que Lucas notaba cierta distancia en la mirada de Emily. No era frecuente ni evidente, pero lo suficiente como para que se preguntara qué estaba pasando. A veces parecía absorta en sus pensamientos, mirando por la ventana como si buscara algo más allá de lo que tenían. Él, acostumbrado a respetar su espacio, no insistía en preguntar, convencido de que si algo andaba mal, ella se lo diría. Quizás solo fuera cansancio o preocupación por el trabajo, se dijo, apartando cualquier inquietud. En el trabajo, Lucas era respetado por su dedicación y su calma para resolver conflictos. Sabía separar su vida profesional de la personal, lo que le permitía volver a casa sintiéndose despreocupado. Emily, en cambio, estaba más inmersa en la creatividad y los plazos ajustados, lo que a veces la obligaba a trabajar hasta altas horas de la noche. Lucas lo comprendía e incluso la ayudaba cuando podía, preparándole té o ajustando la iluminación para que se sintiera cómoda. Para quienes no estaban juntos, eran una pareja sólida, de esas que inspiran comentarios como, están hechos el uno para el otro. Incluso en redes sociales, donde muchos intentan vender una imagen que no refleja la realidad, parecían auténticos. Fotos espontáneas, descripciones cariñosas y recuerdos de viajes alimentaban esta impresión de estabilidad. Pocos habrían imaginado que, como cualquier pareja, también enfrentaban dudas y miedos ocultos. Había un restaurante que frecuentaban desde el principio de su relación, un lugar pequeño pero acogedor con mesas de madera e iluminación tenue. Allí celebraban cumpleaños, logros profesionales e incluso resolvían pequeñas discusiones. Era el tipo de lugar que guardaba parte de su historia. Lucas sentía que este lugar representaba la esencia de su relación, sencillo, íntimo y lleno de recuerdos. Pasó el tiempo, y a pesar de los compromisos y las rutinas, encontraron maneras de mantener viva su conexión. Emily a veces le dejaba notas escondidas en el bolsillo del abrigo, mientras que Lucas organizaba cenas sorpresa en citas sin importancia, solo para romper la rutina. Estos gestos aparentemente pequeños eran los que mantenían viva la llama de su relación. Pero, en silencio, algo comenzaba a formarse. No una ruptura abrupta, sino un cambio sutil, casi imperceptible, que se filtraba en los días comunes. Una palabra no dicha por aquí, una mirada que se demoró un segundo más allá. Lucas no lo sabía, pero el equilibrio que tanto valoraba estaba a punto de ser puesto a prueba de maneras que jamás hubiera imaginado. Y mientras creía vivir en paz, el destino ya preparaba las piezas que pronto cambiarían para siempre el paisaje que tan bien conocía. Lucas se despertó esa mañana con una extraña sensación de peso en el aire, como si el día cargara con una tensión silenciosa que no podía explicar. El sol se filtraba por las cortinas del dormitorio, creando vetas doradas en el suelo, pero ni siquiera esa luz familiar parecía suficiente para disipar la inquietud que crecía en su interior. Emily seguía dormida, envuelta en la manta, y Lucas la observó un momento, intentando recordar la última vez que habían hablado largo y tendido, reído hasta altas horas de la noche o simplemente estado juntos sin un móvil ni una fecha límite de trabajo que interfiriera. Había días en los que sentía que ella estaba muy lejos, aunque estuviera a escasos centímetros. El desayuno fue tranquilo, casi demasiado tranquilo. Emily estaba más callada que de costumbre, removiendo el azúcar de su taza mecánicamente, con la mirada perdida. Lucas le hacía preguntas sencillas sobre su día, y ella respondía con frases cortas, acompañadas de una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No era la primera vez que notaba esta desconexión, pero había aprendido a respetar los momentos en que ella parecía absorta en sus pensamientos. Sin embargo, en el fondo, algo en él empezaba a inquietarse, como si la aparente calma fuera solo una fina cortina que ocultaba algo más profundo. Con el paso de las semanas, la agenda de Emily empezó a cambiar sutilmente. Decía que las reuniones se retrasaban, que los plazos exigían horas extra y que las reuniones profesionales se alargaban más de lo previsto. Lucas, confiando en ella,
aceptaba sus explicaciones sin rechistar, aunque una parte de él retenía cada detalle de estos nuevos patrones como quien recoge inconscientemente piezas de un rompecabezas, inseguro de la imagen final. A veces enviaba mensajes de texto hasta altas horas de la noche y tardaba en obtener respuesta, y cuando la recibía, eran breves, acompañados de un «estaba ocupado», que, aunque plausible, dejaba una sombra de duda. La relación seguía teniendo buenos momentos, pero el hilo que los unía parecía tensarse, como si la tensión pudiera romperse en cualquier momento. Lucas intentaba compensar esta sensación invirtiéndole más tiempo y atención, organizando cenas, sugiriendo salidas, pero se daba cuenta de que ella no siempre estaba realmente presente. Emily sonreía y charlaba, pero había una sutil distancia en su mirada, como si una parte de ella estuviera en otra parte. Una noche, cuando Lucas llegó temprano del trabajo, la encontró vacía. Al principio, no le pareció extraño, pues sabía que ella tenía planes, pero notó algo diferente: el vestido azul que solía usar en ocasiones especiales ya no estaba en la percha. En el baño, el perfume y el maquillaje estaban esparcidos a toda prisa. Miró su reloj y se preguntó dónde habría ido, pero decidió que no le importaba. Preparó café y se sentó en la sala a esperar, pero Emily llegó tarde, alegando que había ido a un evento de última hora. Su tono era firme, pero algo en la forma en que apartó la mirada le dejó a Lucas la sensación de que no era toda la verdad. Los días siguientes fueron una serie de pequeñas señales. Su celular, que antes había estado sobre la mesa, ahora permanecía constantemente a su alcance. Sus mensajes, respondidos casi al instante, iban acompañados de una leve sonrisa que desaparecía al acercarse. También estaba el aroma de un perfume que no reconoció, suave pero persistente, impregnando el aire cuando ella llegó. Lucas intentó alejar estos pensamientos, diciéndose a sí mismo que su amor era demasiado sólido como para ser sacudido por sospechas infundadas. Un sábado por la noche, los padres de Lucas sugirieron una cena familiar. Emily parecía dudar, pero aceptó. Llegaron al restaurante familiar, ese que tantos recuerdos les traía, y se sentaron en una mesa cerca de la ventana. La conversación fluyó con naturalidad, entre risas y viejas historias, hasta que algo llamó la atención de Lucas. Cerca de allí, en una mesa más pequeña y discreta, un hombre tocaba íntimamente la mano de una mujer que le daba la espalda. Era un gesto natural, casi rutinario, pero cargado de una intimidad inconfundible. Lucas no tardó mucho en reconocer su cabello, su forma de inclinar la cabeza, el vestido azul. El aire pareció vaciarse de la habitación y los sonidos del restaurante se apagaron, como si alguien hubiera accionado un interruptor invisible que silenciaba todo a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, y cada segundo se arrastraba como si el tiempo se hubiera detenido. Su primera reacción fue la negación, como si su mente buscara explicaciones alternativas, pero no había lugar a dudas. Era Emily. Sentada frente a otro hombre, con una sonrisa que Lucas conocía bien, la sonrisa que siempre había estado reservada para él. Permaneció inmóvil unos instantes, sin saber si ponerse de pie, gritar o simplemente darse la vuelta. Las voces a su alrededor se volvieron distantes, y cada latido sonaba demasiado fuerte. Sintió una mezcla de ira, vergüenza y una profunda tristeza extendiéndose por todo su cuerpo. En ese instante, todo lo que creía intacto se hizo añicos ante sus ojos. La vida que había imaginado segura y a salvo estaba siendo desmantelada, pieza a pieza, por aquel en quien más confiaba. Con un movimiento lento, dejó la servilleta sobre la mesa y se levantó. No dijo ni una palabra. No miró atrás. Caminó hacia la puerta, cruzando la habitación como si estuviera en un pasillo interminable. Cada paso parecía arrastrar consigo años de historias, confianza y promesas. Afuera, el aire fresco de la noche le azotaba el rostro, pero no era suficiente para aliviar la presión en el pecho. Al alejarse, sintió que algo fundamental había cambiado para siempre. No se trataba solo de perder a alguien, sino de perder la certeza de quién era esa persona en realidad. Y en el silencio del camino, se dio cuenta de que, por mucho que ansiara respuestas, quizá ninguna de ellas pudiera llenar el vacío que se abría. Lo que aún no sabía era que lo que vio esa noche era solo el comienzo de algo mucho mayor, y que la verdad completa estaba por llegar, con un impacto que cambiaría no solo su visión de Emily, sino todo lo que habían vivido juntos. Lucas no había vuelto a hablar con Emily desde la noche en el restaurante.
El silencio entre ellos se había convertido en un muro alto y frío donde antes había puentes. No pidió explicaciones, no quería oír excusas, pero tampoco cerró la puerta para siempre. Quizás era orgullo, quizás solo cansancio, pero algo en él le decía que si quería hablar, tendría que encontrar el coraje para afrontar la verdad sin rodeos. Pasaron los días hasta que, una noche lluviosa, ella apareció en la puerta. Iba sin maquillaje, con el pelo recogido al azar, y su mirada reflejaba una mezcla de miedo y necesidad. Lucas dudó un momento, pero luego se apartó. Entró despacio, como si pisara un terreno sagrado que ya no le pertenecía. Durante unos minutos, permanecieron sentados en silencio, escuchando únicamente el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Emily sostenía una taza que él le había puesto en las manos, pero parecía más concentrada en encontrar las palabras adecuadas que en beber un sorbo. Cuando empezó a hablar, su voz era baja, casi un susurro, como si confesar le costara un esfuerzo físico. Dijo que sabía que no tenía excusas, que lo que había hecho era irreparable, pero que había algo que él necesitaba saber. Lucas mantuvo la mirada fija en ella, sin prisa, pero con la tensión de quien intuye que la verdad que se avecina podría ser peor de lo que imagina. Emily respiró hondo antes de continuar. Explicó que el hombre con el que la había visto no era alguien con quien hubiera empezado una relación recientemente, sino alguien que había estado oculto en su vida durante más tiempo del que Lucas podría haber imaginado. No fue un flechazo repentino ni un desliz aislado, sino un reencuentro con alguien que, según ella, representaba un ajuste de cuentas con un pasado sin resolver. Lucas cerró los ojos un momento, sintiendo una opresión en el pecho, pero permaneció en silencio. Fue entonces cuando Emily le reveló lo que él nunca esperó oír: ese hombre era su primer novio, alguien con quien había roto abruptamente antes de conocer a Lucas, y que, en los últimos meses, había insistido en reconectar con él. Dijo que, al principio, había rechazado cualquier insinuación, pero que, en un momento de fragilidad, empezó a responder mensajes. Dijo que no quería perder a Lucas, pero al mismo tiempo, que era incapaz de romper definitivamente ese vínculo. Y así, poco a poco, las conversaciones se convirtieron en encuentros, y los encuentros en algo que ya no podía llamarse simple amistad. Lucas mantuvo la compostura, pero por dentro sentía una mezcla devastadora de ira y decepción. No era solo la traición física lo que le dolía, sino darse cuenta de que, mientras él creía vivir un amor pleno, ella compartía su atención, energía y emociones con otro hombre. Le preguntó, con voz controlada, por qué no le había dicho simplemente que aún tenía asuntos pendientes del pasado. Emily respondió que temía que la viera como alguien que aún albergaba sentimientos por otra persona, y en el fondo, sabía que si se lo contaba, se distanciaría. La conversación se intensificó. Lucas le preguntó si alguna vez había considerado las consecuencias, lo que perdería si la descubrían. Emily, con lágrimas en los ojos, confesó que creía que podía mantener las cosas bajo control, como si hubiera una manera de equilibrar dos vidas sin que ninguna se desmoronara. Dijo que cada vez que volvía a casa después de estar con la otra, sentía el peso de la culpa, pero al mismo tiempo, sentía la adicción de revivir algo que pertenecía a una etapa anterior de su vida. Lucas se pasó la mano por la cara, intentando contener el torbellino de pensamientos. Recordó todos los momentos en que había percibido su distanciamiento, todas las excusas sobre el trabajo, todos los mensajes que había respondido con una sonrisa disimulada. Ahora todo encajaba, cruelmente. Dijo que lo que más le dolía no era la presencia de otro hombre, sino el hecho de que, en lugar de luchar por lo que tenían, ella había decidido alimentar una vieja historia que ya debería haber terminado. Emily extendió la mano, intentando tocarle la suya, pero él retrocedió. Ya no cabía ese gesto. Insistió, diciendo que quería arreglarlo todo, que había cortado por completo el contacto con el otro hombre, que se había dado cuenta demasiado tarde de que Lucas era la persona con la que realmente quería estar. Pero él, con tono firme y tranquilo, respondió que el problema no era solo el error, sino que lo había arriesgado todo por algo que, en el fondo, sabía que no tenía futuro. Hubo un momento en que simplemente se miraron fijamente, como buscando en sus ojos un rastro de lo que una vez fueron. Lucas se dio cuenta de que, aunque aún había cariño, ya no había confianza. Y sin confianza, todo lo demás se volvía demasiado frágil para sostenerlo. Emily lloró en silencio, como si comprendiera que había perdido algo irreversible.
Él se mantuvo firme, no por falta de dolor, sino porque sabía que, a partir de ese momento, cualquier paso hacia ella sería una negación de todo lo que creía sobre sí mismo y sobre el amor. Fue en ese momento, en el pesado silencio que siguió a la última palabra, que Lucas se dio cuenta de que no había nada más que decir. Se giró y abrió la puerta, no para expulsar a alguien, sino para devolverle la libertad de seguir adelante, aunque eso significara dejarlo solo con sus decisiones. Emily dudó, lo miró por última vez y se fue. La puerta se cerró lentamente, pero el sonido pareció resonar como un capítulo cerrado para siempre. Lo que Lucas no imaginaba era que, a pesar de todo el dolor, esa conversación aún no había revelado toda la verdad. Porque el hombre con el que Emily había estado no solo formaba parte de su pasado lejano, sino que también tenía un papel inesperado en el presente que nunca se había atrevido a confesar hasta ese momento. Y esta última parte de la historia sería el golpe más inesperado y definitivo de todos. La lluvia persistió hasta la madrugada, y apenas durmió, paseándose de una habitación a otra como si evitara el espejo. Cuando el cielo se aclaró, el timbre volvió a sonar, bajo e insistente, y supo, incluso antes de abrir, que ella había regresado no por terquedad, sino por falta de coraje la noche anterior. Emily entró con una preocupación que parecía un respeto tardío, con los dedos entrelazados, la mirada recorriendo la habitación como si buscara el recuerdo de lo que una vez fue su hogar. Lucas no le pidió que se sentara, pero dejó un vaso de agua en la mesa de centro, y el silencio al principio pareció un acuerdo, hasta que respiró hondo y su voz salió diferente, más grave, como si estuviera lista para finalmente presionar su frente contra el suelo de la verdad. Dijo que la historia que había contado no estaba completa, que se había guardado la parte más vergonzosa por miedo a lo que esa palabra pudiera hacerle a lo que le quedaba de dignidad, y él, sin mover un músculo, simplemente respondió que ya no tenía espacio para medias tintas. Hubo un instante en que cerró los ojos, como pidiendo permiso, y entonces habló sin titubear. Aquella noche en el restaurante, no fue casualidad, no fue un accidente, no fue mala suerte encontrárselo allí, fue planeado, fue cuidadosamente elegido, fue premeditado para herir, fue una salida cobarde para evitar tener que afrontar una conversación honesta. Dijo que sabía que los padres de Lucas iban a cenar allí, había visto un mensaje discreto en el teléfono de su suegra durante el café, un comentario como, reservas a las 8, lleguemos temprano, y que, en un momento de debilidad que ahora la quemaba, aceptó la sugerencia del otro hombre de ir allí, en ese mismo instante, para que la sorpresa le aliviase lo que no había tenido el valor de decir. La última palabra salió casi sin aliento, una disculpa tras otra, y la sala pareció encogerse. Lucas apoyó las manos en el respaldo del sofá, como si necesitara algo firme que le impidiera temblar por dentro, y se tomó su tiempo para responder. El sonido del reloj de pared se hizo más fuerte, cada segundo un clic, y cuando por fin abrió la boca, no gritó, no rompió nada, no pidió explicaciones, simplemente articuló con una calma dolorosa que lo peor no era ser traicionada, sino ser llevada a escena como un extra en un teatro barato, ser usada como una escalera para superar su propia culpa. Era darse cuenta de que el respeto, eso que mantenía las paredes en pie incluso en las tormentas, había sido abandonado. Emily intentó seguir adelante, con las manos extendidas en el aire, diciendo que estaba muerta de arrepentimiento, que la imagen de él levantándose y yéndose la perseguía todos los días, que esa decisión fue el punto más bajo de su vida y que nada la justificaba, que no buscaba perdón para volver, sino para que él no cargara con la mentira de que todo había sido un capricho inútil, sino un naufragio de coraje. Él asintió, un pequeño gesto, un reconocimiento de que escuchar la verdad tiene un precio, y la verdad tiene heridas que las mentiras nunca tuvieron. Le preguntó si el otro hombre sabía que ella se jactaba de haberlo exhibido como trofeo de ruptura, y ella respondió que no era jactancia en absoluto, sino miedo, un deseo egoísta de acortar un camino que no sabía cómo recorrer, cobardía en haber preferido la sorpresa a la conversación. Entonces él dijo que la cobardía, en ese caso, tenía rostro y fecha, y que nunca volvería a poner un pie en ese restaurante por decisión propia, no por el lugar, sino por el eco. Cuando la puerta se cerró, la lluvia se había convertido en llovizna, y durante días Lucas no habló de ello con nadie. Por la noche, corría hasta quedar exhausto, dejaba que sus pulmones ardieran y regresaba a casa con las piernas temblorosas y la cabeza un poco más tranquila. Aceptaba invitaciones que antes había rechazado, tomaba café con viejos amigos, escuchaba historias que lo desestabilizaban por unos minutos, y, en uno de estos encuentros sin pretensiones, conoció a Sofía. No fue un rayo de luz, ni una promesa hecha a la ligera.
Fue un encuentro de ritmos, ella hablaba con contacto visual, sus gestos eran serenos, y un humor se asomaba en los resquicios de sus frases. Y cuando ella lo vio sacar el móvil del bolsillo para mirarlo, le dijo con firmeza y dulzura que nadie encuentra paz inspeccionando ruinas, y él guardó el aparato como quien tiene fiebre. Empezaron a compartir pequeñas cosas, el camino al trabajo, el mismo banco del parque, una receta que funcionaba, un silencio que no le molestaba. No se vio curado, pero se vio vivo, y eso era más de lo que esperaba. La invitación a la boda de un amigo en común llegó un jueves por la tarde, y Lucas leyó los nombres con una agridulce sensación de pasado y presente. Sofía se rió cuando le contó viejas historias con su prometido, de trasnochadas improvisadas, y dijo que le encantaría ir, siempre que prometieran bailar al menos una canción entera sin pensar en nada. Él sonrió, aceptó el trato, y al caer la noche, el salón se llenó de cálidas luces, el tintineo de las copas, las voces se mezclaban en un coro que evocaba una alegría espontánea. Poco a poco, rostros familiares, largos abrazos y recuerdos fueron apareciendo. Sofía se integró con la naturalidad de quien no impone un lugar, y esto, para Lucas, tuvo un dulce peso, darse cuenta de que ya no necesitaba explicarle a nadie su propia casa, solo abrir la puerta. Fue en medio de un brindis cuando la vio. Emily estaba a pocos metros de distancia, con un vestido discreto, el pelo recogido, la postura de quien intenta encajar en la esquina de la foto. La primera mirada fue una sorpresa silenciosa, pero no un abismo. Había allí una distancia nítida, construida con el tiempo y la verdad. Ella dudó, levantó la mano en un breve saludo, y él la devolvió con la misma mesura, sin excesos, sin aspereza. Sofía lo notó, le preguntó en voz baja si todo iba bien, y él respondió que sí, que el pasado a veces pasa para ver si has aprendido a mirar hacia adelante, y ella, sin más preguntas, le devolvió el apretón. La banda empezó un repertorio de clásicos, y al surgir las primeras notas de aquella canción que una vez simbolizó otro tiempo, una mirada recorrió la sala y se posó en Lucas, como si el destino le pusiera a prueba. Miró a Sofía, arqueó una ceja en una pregunta silenciosa, y ella sonrió con un gesto que combinaba delicadeza y seguridad, diciéndole con la mirada que ningún fantasma podría robarles lo que estaban construyendo. La condujo a la pista de baile, y los dos encontraron su propio ritmo. Sin coreografía, sin palabras grandilocuentes, nada que requiriera público. Fue solo un abrazo formal, un paso a la izquierda, otro a la derecha, y la sensación de que finalmente había música en sus cuerpos. Al fondo, Emily observaba. Con la barbilla firme, las manos aferradas a su bolso, el pecho pesado con una comprensión que ninguna palabra podía transmitir, aquella canción ya no era un relicario de dos, se había mudado silenciosamente de casa, había encontrado otro corazón que resonar. Fue entonces cuando un pequeño alboroto cerca del escenario llamó la atención. El maestro de ceremonias recibió una nota, la banda bajó el volumen, alguien tomó el micrófono y, en un anuncio que sonó improvisado pero cuidadosamente ensayado, llamó al centro de la sala un rostro que Lucas reconoció como un dolor punzante en el estómago. El hombre con el que había visto a Emily en el restaurante subió al escenario con una joven con un vestido color marfil y ojos llameantes. En un discurso breve y seguro, agradeció a todos por asistir, elogió a los novios, habló de lo afortunado que era presenciar el amor y, con una sonrisa ensayada, anunció su compromiso con la hermana del novio, entre aplausos que estallaron como fuegos artificiales. Lucas estrechó la mano de Sofía con firmeza, no por celos tardíos, sino por una incomodidad que llevaba tiempo sintiendo y que de repente encontró una explicación definitiva. Emily, inmóvil como una estatua respirando, se llevó la mano a la boca. No hubo escándalo, ni grito, solo una cruel comprensión. No solo había perdido el matrimonio que tenía, sino que había abandonado cualquier narrativa de retorno, porque la persona por la que había quemado puentes ya había empezado a construir otra casa en otra calle, y ni siquiera había pensado en avisarle. Tras los aplausos, se formaron pequeños círculos, felicitaciones, brindis, risas. Emily se quedó quieta un rato más de lo normal y entonces tomó la decisión, quizás la más digna de la noche, se acercó a Lucas. La proximidad fue incómoda, pero respetuosa. Pidió 2 minutos, una frase que apenas se prolongó, y Sofía, con la misma elegancia de su primer encuentro, asintió y retrocedió unos pasos, no como quien abandona el campo, sino como quien confía en su propio compañero. Emily respiró, buscó palabras sinceras, dijo que conocía la humillación que el destino acababa de infligirle y que no buscaba consuelo,
simplemente necesitaba agradecer que él no le hubiera devuelto mal por mal al enterarse del plan del restaurante, que la atormenta en sueños, y que ver ese anuncio delante de todos le dolió, pero le dolió como quizás debía doler. Lucas respondió que el dolor ajeno no podía borrar el suyo, pero que no deseaba nada para ella más que la oportunidad de mirarse al espejo sin desmoronarse, y que cada uno debía pagar sus propias deudas. Ella asintió, con un brillo en los ojos, y luego levantó la cara para preguntarle lo que aún la agobiaba, si él, en el fondo de su corazón, guardaba algo más allá de la cicatriz. Lo pensó lo suficiente para no ser demasiado cruel ni generoso, y dijo que conservaba respeto por los buenos momentos y cariño por lo roto, pero que ese amor, el que cambia el destino, ya no vive aquí. El hombre del escenario bajó, saludando a la gente, y al pasar junto a Emily, mostró la vergüenza típica de quien prefiere lo práctico a las explicaciones. Ella lo miró fijamente un segundo, y la conversación que siguió no necesitó un volumen alto para resultar dolorosa. Le preguntó si su prometida conocía la historia, si pensaba confesar, si siquiera reconocía el papel que ella había desempeñado en el puente hacia ese anuncio. Él, con la sonrisa cortés de las fiestas, dijo que el pasado solo es pasado cuando aprendemos de él, que intentaba hacer lo correcto, que ella merecía a alguien que la pusiera en el centro, no entre bastidores de las grandes decisiones, y que esperaba que algún día le agradeciera no haber seguido adelante con una mentira más grande. Emily guardó silencio unos segundos, como si sus palabras, aunque duras, hubieran abierto una ventana de aire puro. Luego dijo que no necesitaba su bendición para empezar de nuevo, le agradeció por verse finalmente sin guión y se fue antes de que nadie se apiadara de ella. Lucas regresó a la pista donde Sofía lo esperaba, y allí tuvo lugar una conversación diferente, la que no tenía micrófono. Ella le preguntó, sin jugar, si quería irse o quedarse un rato más. Él respondió que quería quedarse, bailar más, brindar por el amor que se construía sin esconderse, y ella, con un beso breve, le dijo que esa era la clase de respuesta que merecía años de terapia. Bailaron otra canción, rieron del tropiezo en la alfombra e incluso brindaron con agua, porque lo que importaba no era la bebida, sino la claridad. Y mientras giraban lentamente, Lucas se dio cuenta de que esa noche, que podría haber sido otro capítulo de dolor heredado, se había convertido en un rito de paso, la verdad se había dicho, el pasado se había despedido por completo y un nuevo lugar se abría. Cuando la fiesta se calmó, Emily desapareció sin despedirse. Afuera, el aire de la mañana era fresco, y la calle, aún mojada por la lluvia, reflejaba luces en charcos como pequeños espejos. Caminó hacia su coche, sintiendo el peso vacilante de lo que había sido y lo que nunca sería. Consideró llamar a alguien, pero nadie podía traducir esa mezcla de pérdida y alivio. La pérdida de lo que había destruido con sus propias manos, el alivio de haber escapado de una historia que nunca sería completamente suya. Subió, apoyó la cabeza en el volante unos segundos y, al levantar la vista, no lloró de rabia, lloró con claridad. Sabía que tendría que desenterrar, pieza por pieza, el momento en que eligió herir en lugar de hablar, y que esto no se puede resolver con declaraciones públicas ni con nuevos comienzos apresurados. Y, por primera vez, quizás, vio la línea entre el arrepentimiento y el deseo de reparar, y comprendió que este último requiere silencio, tiempo y trabajo. Horas después, ya en casa, Lucas recibió un breve mensaje de Sofía, un simple, me gustó bailar contigo, seguido de un emoji de zapatillas de ballet que lo hizo sonreír a solas en la cocina. Respondió con otra sencillez que lo decía todo, me gustó bailar en paz. Y fue ese detalle, la paz, lo que se convirtió en la piedra angular de lo que estaba por venir. Porque ninguna euforia puede reemplazar la seguridad de saber que estás en un lugar donde no te verás obligado a observar tu propia vida desde fuera. El teléfono vibró de nuevo, era su amigo recién casado enviando una foto donde aparecían Lucas y Sofía al fondo, riendo torcidamente, borrosa, pero reconocible. Guardó la imagen sin contemplaciones y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había guardado una foto porque quería, no por miedo a olvidarla. Al día siguiente, llegaron 2 sobres casi simultáneamente, uno con una tarjeta de agradecimiento de los novios, el otro con una carta de Emily, unas pocas líneas, sin adjetivos ni promesas, solo una petición de perdón, sin exigencias, y una confesión final y tardía que cerró el ciclo del secretismo, además de la cita en el restaurante. Había escrito y borrado docenas de mensajes para confesarse de antemano, y en cada uno de ellos, no los envió, no por falta de remordimiento, sino por miedo a
Perder la imagen de buena persona que había mantenido durante años, y que esa noche se hizo añicos ante sus ojos. Lucas la leyó, no con rabia, sino con la extraña ternura que exige un final bien cerrado. Guardó la carta en una carpeta para las cosas que enseñan, no para las que duelen, y se fue a ver a Sofía a un café de la esquina. El día después de la boda amaneció más tranquilo de lo que Lucas esperaba. Una especie de calma se cernía sobre la casa, pero no era la clase de paz que llega como un regalo, sino más bien el intervalo entre dos momentos de intensa reflexión. Se despertó antes del despertador, preparó café y observó el vapor que salía de la taza mientras rememoraba los acontecimientos recientes. No tenía prisa por decidir qué pensar de todo, pero estaba seguro de que este capítulo no se trataba solo de una vieja traición y un reencuentro incómodo. La presencia firme y serena de Sofía contrastaba con la de Emily esa noche, y esto le planteó un dilema que no tenía nada que ver con la reconciliación, sino con cómo afrontaría el pasado a partir de entonces. Guardar rencor le resultaba demasiado pesado, pero borrar por completo lo sucedido también le parecía deshonesto consigo mismo. Sabía que, en algún momento, tendría que afrontar una conversación con Sofía sobre todo lo sucedido. Aunque ella no le había hecho preguntas directas, su sensibilidad había captado cada detalle, y esto lo dejaba dividido entre contarlo todo con crudeza o dejar que el silencio preservara la ligereza de lo que estaban construyendo. El dilema moral era claro: revelar el pasado por completo podría darle a Sofía la sensación de que aún había algo sin resolver, pero omitir ciertos aspectos podría parecer falta de transparencia. No se trataba solo de confiar en el presente, sino de respetar el futuro. Y, por mucho que confiara en ella, albergaba un temor oculto de que la revelación detallada reabriera heridas que ya estaban cicatrizando. Mientras tanto, Emily permanecía como una sombra distante, pero que aún proyectaba su presencia inesperadamente. La carta que había recibido lo atormentaba, no por su contenido, sino por cómo admitía haber elegido el camino más cruel para terminar su relación. Esta honestidad tardía lo afectó no porque despertara un deseo de cercanía, sino porque lo dejó ante otra pregunta difícil: ¿hasta qué punto se puede definir a una persona por su peor error? Siempre había creído que todos tenían derecho a empezar de cero, pero al mismo tiempo, no podía ignorar que algunas acciones dejan cicatrices que cambian para siempre la forma en que vemos a alguien. Perdonar era posible, pero olvidar era harina de otro costal. En los días siguientes, Lucas y Sofía mantuvieron su rutina de verse. Cenaron juntos, dieron paseos al final de la tarde y hablaron de temas que abarcaban desde libros hasta recuerdos de la infancia. Sin embargo, a veces, su silencio se hacía más denso, y ella lo notó. Sofía no lo presionó, pero una mirada atenta de ella bastó para que Lucas supiera que no podía posponer para siempre la conversación sobre aquella noche de la boda. Quería encontrar el momento adecuado, no un momento de euforia ni un día demasiado pesado, sino un momento en el que pudieran hablar sin prisas, sin interrupciones, y donde las palabras no sonaran a defensa, sino a rendición. Esta espera del momento ideal también lo hizo reflexionar sobre su propia postura. Siempre había sido de los que creían que la verdad debía decirse aunque doliera, pero ahora comprendía la diferencia entre imponerle la verdad a alguien y decirla de forma que la persona la entendiera. El dilema se complicó porque, si bien quería proteger a Sofía de detalles que tal vez no aportaran nada, temía que esa omisión generara desconfianza en el futuro. Esta delgada línea entre la sinceridad y la prudencia lo preocupaba más que cualquier otra decisión reciente. Un día, durante un paseo por el parque, Sofía mencionó, con la naturalidad de quien habla del tiempo, que había visto a Emily salir sola de la fiesta y que la imagen le despertó una mezcla de lástima y curiosidad. Lucas escuchó en silencio, sintiendo la carga de que ese podría ser el momento que buscaba. Pero decidió no profundizar. Respondió simplemente que no era fácil ver a alguien pagar el precio de sus propias decisiones, y ella estuvo de acuerdo. Su tono, sin embargo, indicaba que estaba dispuesta a escuchar más cuando él se sintiera preparado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el momento de decidir se acercaba rápidamente. Al mismo tiempo, Emily empezó a aparecer indirectamente en pequeñas noticias y comentarios de conocidos. No de forma invasiva, sino como un nombre que surgía de forma casual, recordándole que la historia seguía viva. Algunos decían que se estaba distanciando de viejos círculos, otros que se había embarcado en nuevos proyectos. Lucas evitaba profundizar, pero en el fondo comprendía que cada noticia era un recordatorio de que las vidas seguían adelante, aunque por caminos completamente diferentes.
Y esto también le trajo una extraña sensación de libertad. Ya no tenía que participar en sus decisiones, del mismo modo que ella ya no tenía influencia sobre las suyas. Las noches se volvieron más claras después de que Lucas decidiera mentalmente que la conversación con Sofía no sería sobre Emily, sino sobre él. No sobre lo que ella hizo, sino sobre lo que sintió, lo que aprendió y lo que cambió. Comprendió que el dilema moral no era exactamente si contarlo o no, sino entre revivir el pasado o usarlo como base para el presente. Este cambio de perspectiva lo tranquilizó, pues comprendió que podía ser honesto sin tener que reabrir todas las heridas. Sin embargo, aún quedaba una última sombra por disipar, el recuerdo del restaurante. El lugar, con sus luces tenues y su aroma característico, aún lo incomodaba cada vez que pasaba. Era como un recordatorio visual del día en que su mundo se derrumbó. Y, en un gesto que ni siquiera él esperaba, decidió volver a entrar, no para revivir el dolor, sino para darle un nuevo significado al espacio. Invitó a Sofía a cenar allí, sin darle un motivo específico, y al llegar, pidió una mesa diferente, pero en la misma sala. Ella notó cierta pesadez en su mirada y no preguntó nada de inmediato. Simplemente le tomó la mano, y Lucas sintió que su simple presencia ya estaba cambiando el significado de ese lugar. Mientras comían, la conversación fluyó con fluidez, y Lucas se dio cuenta de que, poco a poco, el restaurante ya no era un símbolo de traición y se estaba convirtiendo en un simple lugar. Ya no sentía el impacto visual ni las náuseas que sentía antes. Había buena comida, una compañía que lo miraba con genuina atención, y la sensación de que el pasado había quedado atrás. Al salir, el aire nocturno se sentía diferente, y comprendió que el proceso de liberación no solo provenía de perdonar o seguir adelante, sino también de afrontar los lugares y momentos que una vez le parecieron intocables. Incluso con esta sensación de progreso, Lucas sabía que la historia aún no había terminado del todo. No porque existiera la posibilidad de regresar con Emily, sino porque ciertas historias dejan huellas que se manifiestan de forma sutil. El dilema moral seguía ahí, esperando ser resuelto, y presentía que ese momento llegaría muy pronto, quizás inesperadamente. Prepararse para el final de este viaje no estaría marcado por grandes acontecimientos, sino por pequeñas decisiones que, en conjunto, determinarían cómo recordaría esta etapa de su vida. En los días previos a esta resolución, Lucas reflexionó sobre cómo quería que fuera su vida a partir de entonces. No solo en cuanto a relaciones, sino también en cómo trataría con la gente, la confianza y las segundas oportunidades. El clímax ya había demostrado que la verdad, cuando llega, tiene el poder de destruir o liberar. Ahora, la caída demostraba que, tras el impacto, hay que saber construir sobre los escombros. Y aunque aún quedaban preguntas sin respuesta, estaba listo para encontrarlas sin temor a lo que pudiera oír. El final se acercaba, y sabía que, cuando llegara, tendría que estar listo para cerrar la puerta de una vez por todas, no con ira, sino con la serenidad de quien ha aprendido que el verdadero cierre llega cuando el pasado ya no dicta el tono del presente. Aquella noche en el restaurante con Sofía marcó un punto de inflexión íntimo y silencioso, y en los días siguientes, la rutina pareció volver a la normalidad, aunque con contornos más definidos. Lucas se levantaba temprano, pasaba por la panadería de la esquina, dejaba una flor improvisada en el vaso de la oficina de Sofía y continuaba su día con una ligereza que no rozaba la euforia, sino que tenía sustancia. Aún así, había una conversación entre ellos, eléctrica en el aire, y él sentía que no podía prolongar ese intervalo sin que se convirtiera en distancia. El martes, le envió un mensaje directo, sin suspense, proponiendo cenar en su casa, nada ostentoso, solo pasta fresca y tiempo de sobra. Ella respondió con un sí que sonó a acuerdo, y a las 8 estaban cara a cara, la sartén humeante, la botella de vino abierta, la luz más baja de lo habitual, como eligiendo un ambiente que acoge en lugar de intimidar. Empezó hablando de la receta, del ajo perfectamente sazonado, del ligero toque de sal, una excusa para armarse de valor, y luego, durante un descanso en el hervor del agua, se dio la vuelta, apoyó las manos en la encimera y soltó lo que había estado conteniendo. Dijo que necesitaba contar ese capítulo sin dramatismo, que había lugares y frases que aún tenían peso, que no quería que ella descubriera de otros lo que él había vivido antes que ella. Sofía dejó los cubiertos con cuidado, levantó la vista y dijo simplemente que estaba dispuesta a escuchar, que no le temía al pasado si salía a la luz. Lucas relató, no como quien dramatiza,
sino como quien organiza cajas. Habló de la cena con sus padres, de la mesa de al lado, del gesto que no deja lugar a dudas, del camino hasta la puerta, del silencio que siguió, de los intentos de comprender lo incomprensible y, finalmente, del secreto que Emily confesó, de la elección calculada del lugar y el momento, de la cobarde decisión que externalizó el fin de su matrimonio. Con cada pasaje, Sofía hacía pequeñas preguntas que no interferían, sino que se alineaban, queriendo comprender la cronología, lo que quedaba después de cada escena, como respiraba en las mañanas siguientes. Cuando terminó, no hubo sermones ni consejos apresurados. Se inclinó más cerca, apoyó la frente en la de él y dijo que le dolía oírlo, pero que dolía en el lugar correcto, el que sana. Y añadió, con voz firme, que la confianza que sentía no dependía de la magnitud del pasado, sino de la calidad del presente que estaban construyendo. Sus palabras aliviaron un peso que ni siquiera se había dado cuenta de que aún cargaba, pero también sacaron a la luz un dilema que había estado dejando de lado. Emily le había pedido, en su carta, hablar con sus padres, disculparse cara a cara por su papel en el lío gastronómico que ella había orquestado. Lucas no estaba seguro de si debía mediar en esa reunión. Temía reabrir una herida en la familia y, al mismo tiempo, se daba cuenta de que negarse a ese gesto podría atrapar a todos en un resentimiento amargo y desesperanzado. Se lo contó a Sofía, esperando alguna señal que lo sacara del atolladero. Ella pensó un momento y respondió que el perdón familiar no se organiza como un evento, pero que si los padres querían escuchar, quizás sería más justo que él simplemente abriera la puerta, no dirigiera la conversación. Y concluyó con una pregunta que lo hizo respirar hondo: ¿hasta qué punto seguiría protegiendo a todos de una incomodidad que ya no era su responsabilidad? Con esto en mente, Lucas llamó a sus padres y les explicó la situación sin rodeos. Al otro lado, se hizo un silencio denso, seguido por la voz pausada de su padre, quien dijo que no se negaban a escuchar a nadie, pero que preferían hacerlo en un ambiente neutral, y que no le correspondía a su hijo cargar con este encuentro. Su madre, a su vez, solo pidió que todo fuera breve, sin demasiados recuerdos, sin quejas. 2 días después, se encontraron en una sala de un centro comunitario que su madre frecuentaba. Las sillas de plástico, el tablón de anuncios con notas de clases de baile y donaciones, y el ligero aroma a café termo creaban un ambiente poco glamuroso, justo para lo que debía suceder, una disculpa sin público. Emily llegó discretamente, lo saludó con un gesto contenido y comenzó a hablar sin reservas. Dijo que no tenía derecho a pedir nada, pero que necesitaba reconocer, ante ellos, que había aprovechado esa noche para resolver su miedo con un golpe bajo, que había convertido una cena familiar en un medio de ruptura, y que por ello se arrepentía de una forma que trascendía el ámbito marital, porque había herido a quienes la acogieron como hija. La madre de Lucas escuchó con rostro inexpresivo la mayor parte del tiempo, y al responder, intentó no ser ni dulce ni dura, eligiendo el estrecho camino de la dignidad. Dijo que lo hecho no se puede deshacer, que dolió como pocas cosas, pero que la familia no tiene vocación de acumular resentimientos y que, si fuera por ella, no habría puertas cerradas desde afuera, siempre que cada uno hiciera su trabajo desde dentro. El padre, más parco, asintió, les agradeció su valentía tardía y concluyó con una simple petición: que no convirtieran ese encuentro en un recuerdo recurrente, que dejaran que el tiempo hiciera lo que solo el tiempo puede hacer. Emily asintió, conteniendo las lágrimas como quien sostiene el volante en una curva, y se marchó sin pedirle a nadie que se acercara. Lucas observaba desde la distancia, sintiendo que una gran pieza finalmente había encontrado su lugar, no para la reconciliación, sino para cerrar el capítulo. Esa misma semana, recibió otra invitación que planteó el dilema de Lucas desde una nueva perspectiva. Un viejo amigo le propuso colaborar en un proyecto de mentoría voluntaria con jóvenes de la comunidad. Era algo que admiraba desde lejos, pero a lo que nunca le había dedicado energía. Aceptar significaba ocupar su tiempo con algo más que trabajo y citas, reorganizar sus prioridades y, en definitiva, elegir qué tipo de hombre quería ser después del terremoto personal. Habló con Sofía en un banco del parque, y ella, con un brillo en los ojos, le dijo que apoyar este tipo de decisión también es una forma de amor. El proyecto comenzó los sábados por la tarde, con conversaciones sobre estudios, trabajo y ética, y allí Lucas descubrió una cicatriz útil: la capacidad de hablar de confianza y decisiones sin sonar sermoneador. Uno de los jóvenes le preguntó, con una mezcla de provocación y verdad, si de verdad creía que las personas merecen segundas oportunidades.
Lucas, en lugar de responder con una tesis, explicó discretamente que había visto a gente cometer errores terribles y resurgir, y que el criterio que había aprendido a usar no era la calidad del discurso arrepentido, sino la consistencia del comportamiento tras la caída. El joven asintió, y esa pequeña y silenciosa aprobación tuvo un efecto casi sigiloso. Sofía, a su vez, empezó a hacer pequeños gestos que le allanaron el camino a un futuro tranquilo. Dejó un cepillo de dientes en su casa una tarde cualquiera, trajo un trapo de cocina nuevo porque el viejo le parecía aburrido y pegó un imán en la nevera con una frase tonta que los hizo reír a ambos. Lucas notó estos detalles con una gratitud que no requería aspavientos. Y, en una cena de jueves, mientras elegían una película, ella sacó a relucir el tema que él había estado evitando sin darse cuenta, le preguntó si había conservado algo de la vieja casa que aún lo tenía cautivo. Lucas miró la estantería, la caja en el armario que evitaba abrir, y respondió que sí, que había un anillo con el que no sabía qué hacer, no por apego, sino por respeto al símbolo que ya no le servía. Sofía escuchó y sugirió con delicadeza que quizá era hora de transformarlo en algo más, no en dinero, ni en olvido, sino quizás en un gesto de generosidad que reconociera que el amor que se acaba también puede generar cosas buenas. La idea lo atravesó con la claridad de una ventana abierta. El sábado siguiente, Lucas llevó el anillo a una joyería que apoyaba el proyecto de mentoría, convirtiendo la pieza en un microfondo para becas. No lo filmó, no lo fotografió, no se lo contó a nadie más que a Sofía. Fue un acto silencioso, de esos que te cambian los huesos por dentro. Al salir, se encontró con Emily al otro lado de la calle, caminando despacio, una coincidencia que podría haberse interpretado como una provocación, pero no lo fue. Ella lo vio, se detuvo y por un segundo pareció considerar cruzar. No lo hizo. Simplemente saludó con la mano, un saludo cortés, y siguió adelante. Ahí, en esa moderación, yacía una madurez que ninguna disculpa puede capturar. Lucas comprendió que, sin un acuerdo formal, habían establecido un perímetro saludable, cada uno por su lado, sin mirar por el retrovisor del otro. A pesar de los acontecimientos favorables, la vida seguía poniendo a prueba sus límites. Un compañero de trabajo, sin malicia, mencionó durante el almuerzo que había visto a Emily en una conferencia sobre relaciones y decisiones, que había hablado de responsabilidad emocional con franqueza, sin hacerse la víctima. Lucas escuchó con una extraña mezcla de incomodidad y respeto. Se lo contó a Sofía esa noche y, para su sorpresa, ella sonrió y dijo que era bueno, que las personas que cometen errores y se convierten en monolitos son peligrosas, que preferiría que Emily se convirtiera en alguien que pensara. Estas palabras firmes, pronunciadas sin veneno, formaban parte de la sensación de seguridad de Lucas a su lado. Se encontró imaginando el futuro con detalles que antes había evitado, viajes cortos, el abrazo al final del día siempre en el mismo lugar de la sala, el sonido de los cubiertos en el desayuno del domingo, tal vez una decisión más importante por delante, sin fecha fija pero con rumbo. Entonces sonó el teléfono en una tarde lluviosa, y al otro lado estaba el padre de Lucas, pidiéndole que pasara. El tono no era urgente, pero sí significativo. Al llegar, los encontró a ambos más callados que de costumbre. El padre inició la conversación diciendo que Emily les había escrito de nuevo, esta vez a ellos, no para pedirles nada, sino para informarles que pronto se mudaría, que empezaría de cero en otra ciudad y que, antes de irse, dejaría un sobre en el centro comunitario con una donación para el curso de idioma de los jóvenes, a su nombre, como reconocimiento por la acogida pasada y el difícil encuentro que habían vivido. La madre miró a su hijo y le preguntó qué opinaba de ello, si no era una forma de purificarse en exceso. Lucas reflexionó, con la mano extendida sobre la mesa, y respondió que las acciones no borran otras acciones, pero que transformar un error en un gesto de ayuda no le ofende, y que prohibir la ayuda por miedo a que otros la lean sería una forma de mantener viva la historia en el peor sentido. Los padres aceptaron su razonamiento, y en aquella sencilla sala se acordó que nadie haría público el gesto, que el curso recibiría los recursos y que, con ello, todos seguirían un milímetro más ligeros. De camino a casa, Lucas detuvo el coche cerca de una plaza cubierta. La lluvia caía a cántaros, y el olor a tierra mojada le trajo gratos recuerdos de sus recientes paseos con Sofía. Tomó el teléfono y le escribió un breve mensaje invitándola a pasar un fin de semana fuera, no muy lejos, lo justo para cambiar el horizonte. Ella respondió de inmediato con un «feliz cumpleaños» y la imagen de los dos en la carretera,
con la música baja y la ventanilla entreabierta, le llenó la mente de una serena satisfacción. La idea no era celebrar la victoria sobre nada, sino sellar la nueva etapa, reforzando con presencia lo que ya existía en promesa. El sábado por la mañana, se dirigieron a una pequeña posada escondida entre árboles centenarios. La habitación olía a madera recién pulida, y el sonido de un arroyo de fondo acompañaba el agradable silencio. Recorrieron senderos, compartieron un sándwich improvisado, se tomaron fotos torcidas y se rieron de sus propias caras. Esa noche, sentados junto a la chimenea, Lucas decidió tocar el último punto delicado que quedaba entre ellos. Dijo que, después de todo esto, aún había días en que su cuerpo recordaba el susto, no como dolor, sino como una advertencia, y que quería ser honesto cuando eso sucediera, para no transformar sombras en monstruos. Sofía escuchó y respondió que sabía que la confianza no es un botón, es práctica, y que no esperaba invulnerabilidad de él, esperaba presencia y verdad. Añadió, con un brillo en los ojos, que ella también tenía miedos, y que solo podrían superarlos si aprendieran a nombrarlos sin vergüenza. Esta conversación, sin confesiones excesivas y sin promesas grandilocuentes, funcionó como un acuerdo de mantenimiento. Cuidar lo que estaban construyendo sería un trabajo diario, y ambos estaban dispuestos. El domingo, ya de regreso, su teléfono vibró con un breve mensaje de Emily, el primero en semanas, le agradecía haber conocido a sus padres, le informaba que se iba el miércoles y que no se despediría, y, finalmente, simplemente le deseaba felicidad, sin subtexto. Lucas se lo leyó en voz alta a Sofía, quien simplemente dijo que sonaba bien, un punto escrito con letra legible. Sonrieron levemente y el viaje continuó con música nueva, no con un tema repetido. Al llegar a casa, Lucas abrió la ventana y respiró hondo. La ciudad parecía la misma, pero el aire tenía una densidad distinta. El lunes, volvería al trabajo, a la mentoría, a los cafés de la tarde, a una vida que había recuperado su ritmo. Sin embargo, en su corazón, algo había cambiado decisivamente, el pasado ya no exigía atención, ningún ritual, ninguna necesidad de subtítulos. La última pieza de la historia aún permanecía, la que se entrelaza con la vida y deja un mensaje claro para quienes escuchan: las decisiones tienen un precio y también un legado, y el amor protegido por la verdad florece donde los atajos fallan. Cuando llegó el miércoles, la mañana estaba despejada, pero había una tensión que no se veía, solo se sentía. Lucas se despertó temprano, se dio una ducha tranquila y fue a trabajar como cualquier otro día, pero en el fondo sabía que ese era el día en que una puerta se cerraría para siempre. No porque aún hubiera algo abierto entre él y Emily, sino porque su partida a otra ciudad puso fin a su último vínculo físico, a la posibilidad de encuentros casuales, de cruzarse por casualidad en la calle o en un evento. Era como si el destino dijera: es hora de que cada uno siga no solo caminos separados, sino caminos donde sus nombres ni siquiera aparecen en los mapas del otro. A lo largo del día, se concentró en el trabajo, respondió correos electrónicos, asistió a reuniones, pero a veces su mente divagaba, preguntándose cómo sería su vida lejos de allí, si realmente podría empezar de nuevo, si encontraría la paz o si pasaría el resto de sus días intentando borrar una sombra que solo ella podía afrontar. Mientras tanto, en un apartamento parcialmente vacío, Emily colocó las últimas cajas en un rincón, mirando las paredes que alguna vez albergaron planes que no se habían concretado. No hubo lágrimas en ese momento, sino una silenciosa pesadumbre, la certeza de que no podía culpar a nadie más que a sí misma por lo que estaba viviendo. Tomó el sobre con el recibo de donación que había hecho al curso de idiomas del centro comunitario y lo dejó sobre la mesa, junto con la llave, como si ese gesto fuera la forma más honesta de irse sin dejar rastro de amargura. Antes de cerrar la puerta, respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no le debía nada a nadie en ese espacio, solo a sí misma, el deber de no repetir viejos errores. Al salir del trabajo, Lucas recibió un breve mensaje de su madre, quien le dijo que el sobre se había dejado en el centro comunitario y que ya estaba con la coordinadora del curso. Sin más comentarios, solo la confirmación de que el último acto estaba completo. No respondió de inmediato, guardó el teléfono en el bolsillo y se dirigió al punto de encuentro con Sofía. Ella lo esperaba apoyada en la puerta de una cafetería, y cuando llegó, no hubo preguntas sobre sus sentimientos, solo un abrazo firme, de esos que transmiten que no hace falta decirlo todo para que te entiendan. Entraron, pidieron café y compartieron un trozo de pastel, charlando de cosas triviales, como si fuera un día cualquiera, y quizás eso era justo lo que necesitaba,
normalidad. Pasó el tiempo, y las semanas siguientes consolidaron un nuevo ritmo. Lucas intensificó su participación en el proyecto de mentoría, ayudando también a organizar conferencias con invitados externos. Sofía empezó a asistir a algunas actividades y se involucró en iniciativas paralelas, creando un vínculo aún más fuerte entre ellos. Ya no había lugar para comparaciones, para fantasmas que rondaban, y lo que se estaba construyendo llevaba el peso de la realidad, no de la promesa. Se dio cuenta de que, aunque no había prisa por formalizar grandes pasos, avanzaban en la misma dirección sin necesidad de confirmarlo a cada momento. Emily, por otro lado, se adaptó a la nueva ciudad con una mezcla de esfuerzo y resignación. Consiguió trabajo en una pequeña empresa local y alquiló un apartamento modesto. No se cerró a nuevos contactos, pero evitó cualquier implicación que se acercara demasiado a las zonas de peligro que ya conocía. Hizo amigos casuales, empezó a frecuentar una biblioteca cercana e incluso se ofreció como voluntaria en un proyecto social, intentando mantener la mente ocupada y la conciencia tranquila. Aún así, había noches en las que el recuerdo de lo sucedido volvía con fuerza, no para darle esperanza, sino para recordarle el precio que había pagado. Y aunque no buscaba noticias de Lucas, sabía que estaba bien, y eso, de alguna manera, le traía alivio y dolor a la vez. Pasaron algunos meses y trajo consigo un momento inesperado. El proyecto de mentoría de Lucas fue invitado a participar en un evento regional, y él fue elegido para hablar sobre la importancia de la confianza y la libertad de decisión en el desarrollo juvenil. El público estaba lleno de estudiantes, educadores y voluntarios, y entre los rostros atentos, notó algunas miradas curiosas al mencionar que había visto de primera mano lo que una ruptura de confianza puede afectar una vida, pero que también había presenciado historias de auténticos nuevos comienzos. Habló sobre cómo la confianza no se recupera con buenas palabras, sino con la repetición constante de acciones correctas. Al final, recibió una ovación de pie, no por su elocuencia, sino por la claridad y autenticidad de su discurso. Esa noche, de camino a casa, Lucas y Sofía hablaron sobre el impacto que ciertas experiencias tienen en nuestra forma de ver el mundo. Ella dijo que lo admiraba por transformar un momento doloroso en algo útil para los demás, y él respondió que nada de eso habría tenido sentido si se hubiera aislado por completo. Reconoció que su presencia era lo que lo mantenía con los pies en la tierra, y que sin ella, podría seguir atrapado en el ciclo de revivir la traición en busca de respuestas que no existen. Sofía sonrió y dijo que las respuestas correctas no nos liberan, lo que nos libera es dejar de hacer las preguntas equivocadas. El ciclo parecía estar completo cuando, un domingo por la mañana, Lucas recibió un correo electrónico inesperado. Era de Emily, breve y conciso. Le agradecía no oponerse a la donación y le contaba que había conseguido matricularse en un curso nocturno, financiado con su propio sueldo, y que, poco a poco, empezaba a sentirse parte de algo constructivo. Concluyó diciendo que no esperaba respuesta, solo quería que supiera que intentaba vivir de una forma que no avergonzara a nadie que alguna vez creyó en ella. Lucas leyó el mensaje, respiró hondo y decidió no responder. No por indiferencia, sino porque comprendió que se trataba de un cierre silencioso, uno que no pedía aplausos ni continuidad. El tiempo, como siempre, pasó. Lucas y Sofía siguieron cultivando una relación sana, sin prisas, pero con paso firme. Hacían viajes cortos, celebraban cumpleaños con discreción y, lo más importante, seguían hablando de sus sentimientos, incluso cuando era incómodo. Él sabía que la vida seguiría presentando desafíos, pero ahora confiaba en que los afrontarían juntos, sin recurrir a atajos peligrosos. Su presencia le había demostrado que el amor verdadero no se hace con promesas grandiosas, sino con gestos repetidos a diario. Emily, por su parte, consolidó su rutina en la nueva ciudad. Hizo amistades que no dependían de secretos, aprendió a escuchar más que a hablar y, poco a poco, empezó a ser reconocida por su dedicación al trabajo. Su arrepentimiento no desapareció, y quizá nunca lo haría, pero lo transformó en una especie de guía interior, un recordatorio constante de que ciertas decisiones tienen un precio demasiado alto para volver a pagarlo. Vivió con más sencillez, y aunque la soledad aún la visitaba de vez en cuando, ya no la sentía como una condena, sino como una oportunidad para conocerse mejor. El final de esta historia no se trataba de reconciliación, sino de reconstrucción. Cada uno siguió un camino que le permitió vivir con dignidad, sin guardar rencor, pero también sin negar las consecuencias de sus propias decisiones.
Lucas encontró un amor que no necesitaba excusas para existir, Sofía construyó un vínculo sólido y real con él, y Emily aprendió que la lealtad es una decisión diaria, no un rasgo inamovible. Al final, todos aprendieron lecciones que moldearían el resto de sus vidas. Y ahora, tras conocer este viaje lleno de decisiones, dolor, consecuencias y nuevos comienzos, comenta qué te pareció esta historia y comparte tu opinión. Suscríbete al canal para ver más historias intensas como esta. Recuerda, la traición destruye familias, erosiona el amor y deja cicatrices que nunca desaparecen del todo. Aquí no toleramos ningún tipo de infidelidad. Que esta narración sirva de reflexión sobre cómo cada decisión que tomamos tiene el poder de construir o destruir todo lo que amamos.